Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás? Cariño, me sorprende, mi leoncito. Estás siendo puntero. Te voy a entregar lectura bonus, ¿vale? No te preocupes, mi querido Leo. Corazón también. Voy a sortear lo que es 2 piedras de alumbre, ¿vale, cariño? Perú no participa, ¿vale? ¿Por qué, Richard? ¿Qué tienes en contra de los peruanos? Nada, cariño. Si yo llevo a Perú en mi corazón. Mira, aquí está el escudo peruano, cariño. Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa e inmortal. Llevaba en alto siempre la bandera nacional. Ay, cariño, por Dios. Me hacían formar todos los días con el calor que hace en Perú. Vale, ¿por qué? Porque es esa piedra de alumbre, cariño, yo en Perú le he conseguido a 40 céntimos de euro, un sol 50, sinceramente, en las farmacias, en cualquier lugar lo van a encontrar. Y yo para enviarte de aquí me voy a gastar 20 euros, entonces no tiene sentido, Perú, ¿vale? Cómprate la piedra de alumbre, yo voy a colgar lo que es el video en el muro, ya lo tengo hecho hace tiempo ya, para que te hagas una limpia si deseas. Ahí te doy las indicaciones, mi querida gente de Perú. Pero voy a hacer próximamente otro regalo en la cual tú vas a participar también, ¿vale? No tengo nada en contra de ustedes, mi compatriota. Espero que me entiendan. Espero, por favor, cariño. Te quiero. Si te interesa lo que es una lectura personal, de una forma general, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. Se ponen en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido leoncito, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, mi leoncito, corazón. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, es como si representara la carta del 6 de espadas, ¿vale? Tú estás lo que es en una balsa o en un bote, como que quisieras hacer un cambio, como que quisieras de repente dejar algo o simplemente hacer un proyecto, pero es como que no depende de ti al 100%, Leo. No depende de ti. O tienes que pedir permiso a alguien o de repente tienes una responsabilidad también. Pero el deseo que tú tienes, Leo, es hacer un cambio en tu vida o ir en busca posiblemente de tu felicidad o de tus proyectos también, mi querido Leo. Siento, Leo, que todavía no es buen momento, o si a lo mejor de repente lo puedes hacer, hazlo bien, ¿vale? Porque te vuelvo a decir, es como que alguien te detiene. Entonces, tienes que organizar todo esto, mi leoncito, para que luego simplemente no te lleves lo que es sorpresa. Vamos a poner ejemplo. Supongamos tú me dices, Richard, quiero hacer lo que es un año sabático, ¿vale? Quiero irme, yo qué sé, al otro mundo, pero tengo un trabajo, tengo una responsabilidad. Organiza eso, Leo. Organiza eso. No, Richard, aquí yo soy el jefe, o ellos dependen de mí, yo me voy. Puedes tener problemas. Puedes tener problemas, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Leo, es como que tú me dijeras, Richard, si no fuera por el amor que lo tengo a ellos, a lo mejor puede ser hijos, familia, hace tiempo tú de repente hubieras hecho un cambio en tu vida, mi querido leoncito. Entonces, trata de organizarte, trata de hablar con ellos. A lo mejor de repente, cariño, ellos entienden y tú puedes hacer ese cambio que tanto estás buscando. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? La carta de los enamorados, cariño. La creatividad
comunicación también o tu instinto, mi querido Leo, ¿vale? Para muchos de vosotros, mi querido Leo, están esperando un contacto, una comunicación, y como tenemos lo que es la carta de los enamorados, este contacto y esta comunicación llega, ¿vale? Richard, estoy esperando, yo que sé, que Pepe Lucho me diga algo. Pepe Lucho se pone en contacto. Richard, estoy esperando que me llamen de esa empresa. Te van a llamar de esa empresa, pero te llega algún tipo de contacto de comunicación. La carta de los enamorados, cariño, representa a Géminis, representa el arte, representa tu instinto también. Y también se puede decir que representa a la familia. ¿Por qué? Porque son dos, cariño, ¿vale? Vamos a ver, signo Géminis, me sale lo que es un Aries, me sale lo que es un Cáncer, me sale Virgo, cierras con un Piscis o un Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Richard, que salga del Kevin, su inicial. La letra G, la letra F, la letra A, la letra F, otra vez, cariño, el Kevin te sigue. La letra R y la letra J. Muy bien, vamos a ver, mi leoncito, un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me dice, purificación de sus chakras. Esta carta, irónicamente, si tú ves el signo de Géminis, cariño, y te sale como carta guía Géminis, también salió como carta del Arcángel Gabriel para el signo de Géminis. Entonces, puede ser que muchos de vosotros, cariño, tienen algo que resolver con alguien del signo Géminis. O de repente, la persona del signo Géminis te puede ayudar en un consejo o simplemente lo que es una limpieza. Purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Vale, mi querido Leo. Leoncito, cariño, como se lo dije también a Géminis, ¿vale? Tú mira la lectura de Géminis porque a lo mejor hay un mensaje para ti. No quieras hacer todo a la vez. Leo, no quieras hacer todo a la vez. A lo mejor, yo qué sé, estás estudiando, estás trabajando, estás cuidando a tu familia, estás haciendo un proyecto. Necesitas desconectar. Necesitas desconectar, Leo, ¿vale? No vaya a ser que esto luego te traiga consecuencias. Richard, yo puedo con todo. Tú no eres una máquina guapo. Estamos hechos de carne y hueso. Si tú no desconectas, si tú no te das un tiempo para ti, mi querido Leo, tu cuerpo solo te va a llevar a la cama. El cuerpo es sabio, cariño. Dicen, tú no me dejas descansar, tú no me dejas desconectar. No te preocupes, te voy a traer lo que es una enfermedad para poder descansar un mes. Entonces, mi querido leoncito, como se lo dije a Géminis también, desconecta. No quieras hacer todo a la vez, porque al final vas a reventar, Leo. Vamos a continuar. ¿Qué más me quieren decir, cariño? Tú sabes que yo te quiero, mi Leo, porque están siendo mis consentidos ya. A ver, vamos a ver el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la muerte, no te asustes. La carta de la emperatriz. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Qué ha pasado? Cariño, ¿estás un poco inquieta? ¿O estás ovulando? A lo mejor estás ovulando, corazón. ¿Por qué, Richard? Porque siento que estás un poco, yo que sé, un poco inquieta. Hay una persona que te atrae. Hay una persona, cariño, que te vuelve a despertar su atención. Porque la carta de la muerte, al costado de la carta de la emperatriz, cariño, quiere decir que hay una persona que te gusta. Hay una persona que te atrae. Hay una persona que te gustaría tener contacto o algo. La carta del mago. Y cierras con la carta de la reina de bastos. Y veo, mi querido leoncito, que lo tienes muy claro. Estás como muy decidido, muy decidida a tener contacto con esta persona o de repente a decir algo. Algún sueño que me tengas que contar, mi querido Leo, pero que sea live, ¿vale? Tú sabes que YouTube hay cosas que restringe, cariño. Algún sueño, tú solamente di, Richard soñaba que me quemaba con ese hombre. Ya está. Yo ya sé qué significa, ¿vale? Algún sueño que estés teniendo, Leo, sale el mago y la carta de la reina de bastos. Puede ser tus mismos deseos, cariño, yo qué sé.
lo que llevas dentro en tu ser, cariño, o que esta persona también te está deseando. Esta persona te está trayendo con la energía, cariño, ¿vale? Pero yo siento que esta conexión, como tenemos la carta de la muerte y la carta de la emperatriz, es una conexión muy pasional. O sea, yo no veo una relación estable aquí. Yo veo algo más pasional. Por eso te decía, cariño, yo qué sé, a lo mejor estás en celo, Leo. Vamos a continuar, ¿vale? Tienes que saber diferenciar, mi querido leoncito, qué es amor y qué es pasión, corazón, ¿vale? Yo tengo pasión por todo el mundo, cariño, por todo el mundo, pero amor no. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver qué consejo te da lo que es el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Dice, la carta del 2 de oros, mi leoncito, cariño. Siento que me dicen, tienes que purificarte, tienes que buscar también lo que realmente te hace feliz, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del 2 de oros, ¿ves? Muchos de vosotros, Leo, no sé por qué siento que quieres hacer un cambio. Quieres cambiar de repente de casa, quieres cambiar de relación, quieres cambiar de trabajo, porque la carta del 2 de oro también nos hablan de un rescate, como que no estás conforme, no estás a gusto en una situación, mi querido leoncito, ¿vale? Entonces, te recomiendan que apuestes, que hagas caso de tu intuición, pero también haz un balance, ¿vale? Haz un balance, mi leoncito. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver, los ángeles del amor, ¿qué me quieren decir, Leo? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Salió volando la carta. Dice, matrimonio. ¡Ay, por Dios! Esta situación implica un matrimonio, mi querido Leo. Entonces, leoncito, como tú estás en este momento en un modo revolucionario, quieres hacer un cambio en tu vida, quieres dejar una situación también, Leo, yo que sé, cariño, es que Richard, el otro me encanta, la otra me encanta. Me dice, tienes que hablar con esta persona, ¿qué es lo que realmente quiere, Leo? ¿Qué es lo que quiere, vale? Porque no vaya a ser, corazón, que sea un calientaolla, que simplemente está viniendo, yo que sé, para alborotar tus hormonas y luego te va a dejar tirada como la loca del muelle de San Blas. Entonces, tú tienes que buscar algo real, me dicen. Algo real. Habla con esta persona, cariño. Habla con esta persona. Y si no, corazón, siento, mi querido Leo, que hay una persona que a lo mejor te está pidiendo tener algo formal, un matrimonio, ¿por qué no? Hay una persona que te pide algo formal. Entonces tú también tienes que hacer un balance. Ya basta, cariño, de estar picando aquí, picando allá, de estar tirando maicito. Las energías dicen, solo aconsejan, porque puede ser que tú me digas, Richard, ¿quién eres tú? Yo quiero seguir comiendo. A mí me encanta variedad. Soy como esa catadora gourmet. Paro comiendo un plato, otro plato, otro plato. Vale. Entonces, me dicen, Leo, si hay una persona que a lo mejor quiere algo estable contigo, tienes que darle lo que es una respuesta. Para bien o para mal, cariño. Pero tampoco juegues con los demás, mi leoncito, ¿vale? Yo sé que tú eres como un gatito, cariño. Te pone lo que es una bola de hilo y estás jugando, rascando el cuero. Mi madre siempre se queja. Esos gatos ya no los soporto. Están rascando el cuero de mi mueble. Entonces te veo así, cariño. Estás haciendo daño en algún lugar. Muy bien, Leo. Tienes que saber lo que quieres, ¿vale? Te noto, yo que sé, cariño. Te noto muy dominante. Te noto muy devoradora, cariño. Muy devorador. Te noto como que quieres tener el control de todo también, Leo. Pero bueno, leoncito, tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? El otro mensaje también con la carta de 2 de oros, cariño, te puedo decir, rescátate. Rescátate, Leo. Primero tú. Segundo tú, tercero tú, ¿vale? Rescátate, mi leoncito. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? Ah, Richard me ha dicho que le perdone, Richard. Me ha dicho que le perdone. Haz un balance si vale la pena. En este momento piensa más en ti, ¿vale, Leo? Piensa más en ti. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con otro cáncer, cariño. Entonces, el que ha salido sí es un sí, el que no, no. ¿Vale, mi leoncito? Vamos a ver las características, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. La carta del 7 de oros, cariño. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, pero también puede ser cualquier otro elemento. Veo que hay una persona que apuesta por ti, veo que hay una persona que quiere empezar algo nuevo contigo, o de repente está apostando por la familia, por el hogar. Esta persona puede ser de piel blanca, se peina por el costado, cejas pobladas, un poco de bigote, de barba, nariz un poco grande o ancha, cariño. Es una persona muy familiar, me dicen. Vamos a continuar. Elemento tierra o cualquier otro elemento. La carta del 2 de espadas. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire o simplemente, cariño, hay una persona que se deja manipular por terceras personas o por chismes. Tú solamente toma lo que es tuyo. O te viene un problema, cariño, por una manipulación. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, puede ser que tenga un poco de canas también. Es un personaje que en este momento no quiere escuchar. La carta del caballero de bastos. Te llama la atención mucho una persona que puede ser de elemento fuego, Sagitario, Aries o otro Leo también. Este personaje, cariño, lo has conocido lo que es en una reunión, en una fiesta, corazón. O de repente, cariño, yo qué sé, caminabas por ahí por la playa y tienes una atracción por una persona. También, esta atracción también al margen del signo puede ser una atracción pasional con una persona con la cual tú tienes mucha química o te llevabas muy bien, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Al margen de la decisión que tú tomes, mi querido Leo, primero tú, ¿vale? Primero tú, segundo tú, tercero tú, mi querido Leo. Es esto. Tienes que empezar a apostar por ti, por tu felicidad, porque la vida es una, Leo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.